Hello, my name is Cesar Mendoza. I am from Carmen de Bolivar. I study agroforestry engineering and decided to study and because I live every relay to country. Para esta oportunidad les voy a compartir sobre la unidad 1, sobre el concepto de integral de la materia de cálculo integral. Y para esto vamos a guiarnos o vamos a utilizar el siguiente ejercicio sobre, en este caso, la temática 2 de las sumas de Rienemann. Para esto vamos a utilizar el siguiente ejercicio. Dice: aproxime la integral definida cuando inferior vale 1 y superior vale 5 de la función 5x al cuadrado sobre raíz de x por d de x mediante la suma de Rienemann por punto izquierdo cuando n vale 6. Entonces utilizamos la fórmula para la suma de Rienemann, es el área. Sabemos que se va a buscar el área de los rectángulos de la superficie baja de la curva. Entonces utilizamos la siguiente fórmula: a aproximadamente sumatoria cuando i es igual a 1, n f de x y delta de x, donde aquí a es el límite inferior y b es el límite superior. Delta de x es el ancho de los rectángulos y usamos la fórmula b menos a sobre n. Entonces en este caso vamos a reemplazar. Sabemos de que inferiormente es el 1, entonces a es igual a 1 y b es superior, que es igual a 5, y el número de rectángulos en este caso es 6 que nos piden. Entonces seguimos reemplazando. Entonces ejecutamos. Delta de x es igual a 5 menos 1 sobre 6. Eso nos da un resultado de 4 sextos. Entonces el valor de delta de x es 4 sextos. Entonces para x sub i es igual a más i de delta de x, haciendo para este caso que i es igual a 0,12 y llega hasta el número, en este caso hasta el número 5, porque nos piden que a la izquierda, y como el número de rectángulo es 6, se le resta. Entonces 6 menos 1 da 5. Entonces comenzamos a hacer la siguiente fórmula: x sub 0, comenzar el de 0, es igual a 1, en este caso que es a, vamos a hacer esta fórmula, más 0, que es, comenzamos de i, que es i delta de x, por delta de x, y por delta de x, que sabemos que delta de x es 4 sextos. Entonces esto nos da un resultado de 1. Entonces seguimos con x sub 1, colocamos 1 más 1, en este caso que es i, por 4 sextos igual 1.6. Aquí en esta fórmula no va a cambiar, solamente va a cambiar la i. X sub 2, colocamos a, que es 1, que es el límite inferior, más 2 por 4 sextos, que es delta de x. Eso nos da un valor de 2.3. X sub 3 es 1 más 3 por 4 sextos, que eso nos da un valor de 3. X sub 4, colocamos 1 más 4 por 4 sextos, que eso nos da un valor de 3.6. X sub 5
como llega hasta 5, se cuenta el de x sub 0. Entonces x sub 5 es 1 más 5 por 4 sextos, eso da un valor de 4.3. Entonces ahora vamos a reemplazar en la función. Sabemos que nuestra función es f de x es igual a 5x al cuadrado sobre raíz de x. Entonces hacemos la siguiente fórmula: f de x es igual a f. Entonces aquí comenzamos con el número 1, x sub 1, sabemos que x sub 0 es que da un valor de 1. Entonces reemplazamos donde está la x, vamos a colocar el valor de x. En este caso aquí para f de x sub 0, x es 1. Entonces colocamos 5 entre paréntesis 1 al cuadrado y raíz cuadrada de 1. Entonces eso lo efectuamos y da 5. Entonces para f de x sub 1 sabemos que nos dio un valor de x sub 1 de 1.6. Entonces reemplazamos 5 por 1.6 al cuadrado sobre raíz cuadrada de 1.6. Eso nos da un valor de 10.1. f de x sub 2 nos da, sabe que nos dio un valor de 2.3. Colocamos el 2.3 y reemplazamos 5 por 2.3 al cuadrado sobre raíz de 2.3. Eso nos da un valor de 17.4. Para f de x sub 3, entonces nos dio un valor de 3. Entonces reemplazamos 5 3 elevado a la 2 sobre raíz cuadrada de 3. Eso nos da un valor de 25.9. Para f de x sub 4 miramos que nos dio un valor de 3.6 y reemplazamos 5, se multiplica 5 por 3.6 al cuadrado sobre raíz cuadrada de 3.6, nos da un valor de 34.1. Para x sub 5 nos da un valor de 4.3 y efectuamos y nos queda un valor de 44.5. Reemplazamos ahora sí en la fórmula de Riemann para sacar el área. Entonces la fórmula es área aproximadamente sumatoria de n, donde i es igual a 1 de f de x sub i delta de x. Entonces pues aquí lo que hicimos, pasamos a multiplicar delta de x a la sumatoria. Entonces quedaría área es aproximadamente delta de x por sumatoria de n cuando i igual a 1 f de x sub i. Entonces reemplazamos a aproximadamente delta de x. Entonces sabemos que el n es el valor de los rectángulos que nos piden. En este caso es 6. Y reemplazamos acá. Entonces vamos a usar esta formulita: área aproximadamente delta de x por f de x sub 0 más f de x sub 1 más f de x sub 2 más f de x sub 3 más f de x sub 4 más f de x sub 5. Entonces reemplazamos los valores que nos dieron. Entonces área aproximadamente delta de x nos dio un valor, se acuerdan que les dije que nos dio un valor de 4.4 sobre 6 por f de x sub 0 que nos dio un valor de 5 más f sub x sub 1 que nos dio un valor de 10.1, f de x sub 2 que nos dio un valor de 17.4, f de x sub 3 que nos dio un valor de 25.9, f de x sub 4 que nos dio un valor de 34.1 más f de x sub 5 que nos dio un valor de 44.5. Entonces ejecutamos esto y nos queda área aproximadamente
4 sobre 6 por 137. Esta sumatoria de todos los f de sub x nos da un valor de 137 y esto los efectuamos. Nos queda un área aproximadamente de 91.33. Entonces nos vamos a GeoGebra y si ustedes miran, colocamos en GeoGebra para comprobar que estamos bien. Nos vamos a GeoGebra y comprobamos. Colocamos nuestra función y se le coloca el comando de suma a la izquierda, como nos piden es sumando a la izquierda. Entonces nos piden la función, el valor inferior, el superior y el número de rectángulo. Entonces nos queda un área de 93.18 que es el área de cada rectángulo. Entonces para 12 hicimos lo mismo, para 20. Entonces aquí en conclusión se puede sacar el aumentar el número de rectángulos. Pues la respuesta sería la integral se aproxima más precisamente al aumentar el número de rectángulos. Debido al mayor tamaño de cada rectángulo, la estimación puede ser menos precisa. Cuando n vale 5, esto puede resultar una sobreestimación o subestimación del área. Por lo contrario, con n2 y n20 los rectángulos son más delgados y siguen la curva de la función por encima, de lo que conduce a una aproximación más precisa. Eso era todo. Muchas gracias.